La irrupción en los años 60 del siglo XX de la teoría de la dependencia en el debate sociológico de la periferia global supuso un claro momento de consolidación de una sociología que buscaba ganarse el título de propiamente latinoamericana. Roberto Salón conversa hoy con Teotonio dos Santos, uno de los protagonistas de aquella gran aventura teórico-emancipadora, y con Daniel Camacho, reconocido sociólogo costarricense, sobre los avatares y las discusiones académicas de aquel tiempo convulso para la disciplina y la región. Estamos con el doctor Teotonio dos Santos y el doctor Daniel Camacho, relevantes y conocidas personalidades de la sociología latinoamericana que han estado en 1000 batallas de la sociología. Desde aquel lejano congreso, 11 Congreso Latinoamericano que el doctor Daniel Camacho organizó en el año 1974 aquí en Costa Rica, curiosamente después del 1972 en Chile. Ahora estamos organizando o hemos organizado el 30 Congreso aquí en Costa Rica, después de que se organizó en Chile también. Y tengo en mis manos una reedición de lo que fue, digámoslo así, la memoria de aquel congreso, una memoria selectiva, como el propio don Daniel lo advierte, que es este fascículo, este tomo que tengo aquí, que se tituló Debates sobre la teoría de la dependencia, la sociología latinoamericana. Como digo, fue la memoria de aquel evento de 1974 y ahora, con motivo de la organización del 30 Congreso, pues se hace una reedición. Esa memoria recoge los debates más relevantes, tal vez, de las principales ponencias que se discutían por aquel entonces, de la llamada teoría de la dependencia, que era quizá el punto más álgido, más saliente de las discusiones de la sociología latinoamericana de entonces. ¿Cuáles eran los debates fundamentales en ese momento sobre la teoría de la dependencia por parte de la sociología latinoamericana? Bueno, en Chile en 2002, en 1972, ya se habría abierto realmente en el Congreso que el enfoque de los problemas latinoamericanos tenía que pasar realmente por lo que se llamó de teoría de la dependencia. La cuestión central era que se aceptaba una idea muy dominante en las ciencias sociales de que el desarrollo de nuestros países, éramos un país subdesarrollado, y para alcanzar el desarrollo, entonces tendríamos que seguir el modelo de los países centrales de la economía mundial, particularmente en este caso Estados Unidos, que en este momento tenía un liderazgo muy fuerte. Y por lo tanto, nosotros, el resto del mundo, Estados Unidos y Europa, se hacían como, digamos, el centro del mundo, básicamente. Japón estaba emergiendo también como una posible potencia mundial. Entonces, el resto del mundo era un mundo no civilizado. La civilización estaba representada por este centro de poder que se inicia su condición de fuerza mundial a partir del siglo XVIII, ¿no? Y tiene todo un aparato científico, filosófico, etcétera, que justificaba esa idea de que la civilización era traída por ellos. Incluso el mundo colonial era visto como un mundo a ser civilizado, ¿no? Y nosotros acá, entonces, como ya habíamos conseguido la independencia en principio del siglo XIX, aparecemos como semi-civilizado, ¿no? Que podíamos llegar a la civilización mejor, tal vez. Entonces éramos subdesarrollados, ¿no? Entonces nosotros hicimos un enfoque muy fuerte en el sentido de mostrar que nuestras economías, nuestras sociedades,
no eran sociedades de antes, no. Nosotros fuimos organizados desde el primer momento de la presencia europea acá para servir a la economía europea. Nosotros no éramos una economía anterior a Europa, es una economía creada por el capitalismo europeo y norteamericano después. A su imagen y semejanza. Exacto. Entonces, Bueno. pero a su imagen y semejanza como segundos, no como parte de los primeros, ¿no? Nosotros fuimos incluso una de las fuentes económicas principales para la expansión del capitalismo europeo y su estabilización como economía, etc. Entonces, nosotros tenemos que estudiarnos a nosotros mismos, no como capitalistas, ¿no? Sino como partes del proceso de expansión y formación de la gran economía mundial, realmente que se organizó en torno de la expansión del capitalismo. Marx estudió mucho este fenómeno bajo la idea de la acumulación primitiva, es decir, por la cual se creaban las bases para que el capitalismo se convirtiera realmente en un sistema mundial, ¿no? Pero, por lo tanto, tenemos que revisar gran parte de nuestra historia y también de nuestros objetivos políticos, etc., porque los problemas que vivimos no eran de falta de capitalismo, eran sí del tipo de capitalismo y de posición que teníamos en el sistema capitalista mundial, una posición dependiente, subordinada, que configuraba un tipo de estructuras económicas, sociales, políticas, etc., ¿no? Que solo se podía comprender si la situábamos en este cuadro general. ¿Cuáles fueron los debates, Daniel, de entonces? ¿Qué fue lo más relevante? Porque todo esto volvemos a ver para atrás y todo lo podemos reconstruir mejor, pero en aquel tiempo se gestó un cálido, ardiente debate. Recuerdo que incluso se hablaba si debíamos hablar de una teoría de la dependencia. ¿Qué nos puede decir de esto? Sí, bueno, Teutonio ha desarrollado muy bien, como siempre, esa propuesta de análisis llamada teoría de la dependencia como respuesta a la hegemonía de las interpretaciones provenientes del centro capitalista. Pero había otra polémica, que para decirlo en términos simples, venía desde la izquierda, porque se señalaba que algunos de los autores prominentes de la teoría de la dependencia, como Fernando Henrique Cardoso, después presidente del Brasil, Enzo Faleto, no planteaban el tema que Teutonio ha desarrollado desde una perspectiva radical y que había que recoger la herencia analítica de la teoría del imperialismo. Así lo planteaba, por ejemplo, Gerard Pierre Charles, que es el primer artículo que sale en el libro, y Agustín Cueva, ecuatoriano que enseñaba en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en esa línea de crítica, digamos, desde la izquierda a la primer formulación de la teoría de la dependencia de Cardoso y Faleto, por supuesto se encontraba Teutonio y Vania Bambirra, otra socióloga brasileña distinguidísima. Entonces ese debate se recoge ahí. Curiosamente, uno de los aportes importantes en este libro es el de Teutonio, pero curiosamente él no presentó ponencia. ¿Por qué? Porque recuerden que ese congreso se desarrolló un año después del golpe de Chile y era la primera vez que congregábamos a aquellos que tuvieron que huir de Chile, que ya ahí eran perseguidos políticos y que volvieron a hacerlo. Entonces,
por supuesto los invitamos a que vinieran a hablar y no les íbamos a exigir un trabajo muy elaborado, pero recogimos, fue una tarea que ahora que yo hablo con Teutonio, a veces me da inseguridad porque digo, recogería bien lo que él dijo, las cosas que él y Vania y otros expresaron y que están recogidas en los capítulos introductorios que yo hago en el libro. Correcto. Me gustaría comentar que, digamos, nuestra relación con Fernando Henrique Cardoso fue muy importante en el comienzo del movimiento porque él también participó de la idea de que había un cambio de orden mundial y que para explicar esas economías se necesitaba integrarlas dentro de esta perspectiva global. Pero Cardoso, no falé esto, pero Cardoso fue, y sobre todo influenciado por la derrota en Chile, porque nosotros tuvimos mucha influencia en el programa de la Unidad Popular, que no propuso simplemente llevar Chile a ser un capitalismo moderno. Por el contrario, la idea era que de Chile, para salir de lo que se llamaba subdesarrollo, o que fuera, necesitaba alterar el sistema económico social y por lo tanto el socialismo debía ser el objetivo. La vía chilena al socialismo era lo que se proclamaba. Exacto. Entonces, en eso, la derrota del gobierno con la violencia organizada ahí contra el gobierno, digamos, Fernando Henrique hizo un cierto movimiento ya muy fuerte en la dirección de lo que sería su posición posterior. Sí, nosotros tenemos una sociedad dominada. ¿Desde cuándo, Teutonio? Él había empezado ya en 72, 73, porque en Brasil hubo digamos, después del golpe de 64, se aplicó una política muy violenta de tipo liberal, pero a partir de 68, 69, la economía empezó a crecer otra vez. Y ahí entonces una ala de la izquierda que creía que el golpe era resultado de una vuelta a sociedades agrarias, feudales, etc., nosotros decimos, no, el golpe no es esto, el golpe es un movimiento de gran capital internacional para pasar a una fase más alta de dominio del sistema mundial. Y entonces, aquí no podemos comprender lo que está pasando con la idea de que estamos en un gobierno que está manteniendo esta estructura agraria tradicional simplemente. Incluso ellos hicieron lo que ellos llamaron de reforma agraria, en que no distribuyeron la tierra, sino que obligaron los sectores que no producían, porque había mucha tierra que no. Entonces empezaron a cobrar un impuesto sobre las tierras que no producían. Con eso quisieron desarrollar el capitalismo en el campo y lograron, hasta con mucho suceso, un éxito bastante grande en ese aspecto. Entonces, nosotros sabíamos que no íbamos a entrar en un retroceso económico, sino a una fase superior de dominio del gran capital sobre nuestra sociedad. Entonces, una nueva etapa de la dependencia. Lo que Fernando Henrique hizo fue muy interesante, porque dice, no, esa es realmente la situación. Nosotros no podemos avanzar, pensar que estamos retrocediendo, es una situación nueva, pero también tenemos que convencernos que no podemos derrumbar esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar la dependencia y negociar la dependencia. Entonces, ahí entramos en un choque muy fuerte con él. Ya él escribió un artículo muy fuerte en contra de nosotros ahí en 78, 79, cuando estábamos volviendo para Brasil, porque en ese momento se hizo la amnistía, en 78 en Brasil, entonces nosotros ya pudimos volver. Y él ya había vuelto antes. Entonces, ahí fuimos por caminos bastante diferenciados. Claro. Fernando Henrique se convirtió en el líder de la derecha en Brasil, porque la derecha también comprendió que no se trataba de defender el pasado, sino de que ajustarse al nuevo futuro.
pero que era un futuro de, como nosotros mostramos, un futuro de concentración económica, un futuro de marginalización de un gran sector de la sociedad cada vez mayor, ¿no? De miseria muy acentuada de sectores tan amplios, ¿no? Y de sumisión a objetivos económicos, políticos que eran de interés de los centros de poder mundial, básicamente, de Estados Unidos, y por lo tanto la ausencia de cualquier capacidad de autodirigirse como sociedad, ¿no? Entonces, desde ahí empezamos un choque muy grande con Fernando. Ya se había dibujado antes, pero más moderadamente. Vani había escrito un artículo muy duro contra él desde el primer momento, por la tipología que había hecho, y demostrando que esa tipología podía ser usada de cualquier manera, porque de hecho era una tipología que no entraba en los aspectos económicos centrales del proceso, entonces se podía usar eso de cualquier forma, ¿no? Entonces, y que por lo tanto su tipología que había presentado sobre América Latina no era aceptable para nosotros y creemos que al contrario. Ella propuso una tipología muy buena desde una investigación que conducimos en los Centros Socioeconómicos en Chile, y donde mostró que la cuestión central estaba entre los países que alcanzaban cierto grado de industrialización y los que se quedaban en la economía de tipo exportadora tradicional, etc., y que tenían lógicas políticas y de lucha de clase diferenciadas, etc. Y bueno, lo que se veía que países como Brasil, México y otros que ya tenían una cierta base social, nosotros estaríamos mucho más en un periodo de confrontación permanente con el uso de la violencia y del terror estatal como instrumento de dominación, ¿no? Y que cuando se podía conseguir, claro, momentos de abertura política otra vez, pero la tendencia sería que en una abertura política las fuerzas de izquierda de los trabajadores serían mayoritarias y eso llevaría, por lo tanto, otra vez a políticas de represión. Y entonces estaríamos jugando un poco en un libro mío que se llama Socialismo-Fascismo, que de América Latina, nos estaríamos permanentemente dentro de estas tendencias más digamos, radicales, ¿no? Sí. Entonces, es claro que los compañeros, sobre todo de México, porque era tanto Gerard como estaba en México, etc. Y el Partido Comunista de México desarrolló una tesis muy complicada de que nosotros no éramos una situación de dependencia, sino que ya al contrario, éramos naciones independientes, y particularmente el caso de México, a través del petróleo, México se convertía en una potencia independiente. Eso era una visión muy, muy débil, porque es verdad que hubo un gran avance en los años 70 de tomada del sector petrolero, pero el mercado de petróleo estaba en manos del gran capital. Entonces nosotros, ¿cuál era el camino? El camino fue lo que realmente se abrió en Venezuela, incluso fue uno de los líderes de eso, fue crear la OPEP, un órgano que juntase las potencias, y con eso de impacto de inmediato fue el aumento del precio del petróleo, cuando hubo devaluación colosal del dólar, y ahí empieza una lucha, ¿no? Y el dominio de este mundo ahí de Oriente Medio está aún por lograrse completamente, porque es una zona de rebelión permanente, ¿no? De rebelión permanente. Déjeme dar un salto con Garrocha. Dice la presentación de la nueva edición del libro Debate sobre la teoría de la dependencia, en su primer párrafo, para referirse al Congreso de Alas, Pueblos en Movimiento, un nuevo diálogo en las ciencias sociales. ¿Por qué la necesidad de un nuevo diálogo en las ciencias sociales? Bueno, en efecto es un salto muy grande, porque es un salto de 40 años. El libro trata de aquel congreso de hace 40 años, que por cierto, querría agregar unas cositas, pero voy a contestarte primero a tu pregunta. Este congreso actual, el que se está celebrando aquí, noviembre-diciembre del 2015 en Costa Rica,
ha centrado su atención en el cambio paradigmático desde el punto de vista epistemológico, o sea, el cambio de método o el avance en el método de análisis, sobre todo en lo que respecta, por ejemplo, que son discusiones, ¿verdad?, que existen, debates. Por ejemplo, bueno, es el feminismo un nuevo paradigma epistemológico. Entonces, por ejemplo, aquí hay un encuentro grande sobre feminismos, y se llama así, feminismos, porque seguramente ese debate va a estar presente ahí. Y una cosa muy importante, y es a lo que obedece también el doctorado honoris causa que se le ha dado a Aníbal Quijano, que es la propuesta metodológica o epistemológica de la decolonización. Es decir, por eso se habla ahí de hacia nuevos horizontes, hacia nuevas, porque en este momento es un renacer, porque después de las derrotas, aquellas, ¿verdad?, del socialismo, de toda esa cosa, la fuerza del neoliberalismo, nos quedamos un poco, como dicen en México, guindados de la brocha, desde el punto de vista de orientación filosófica, epistemológica. Y resulta que en este momento hay un renacer. Bueno, lo del feminismo viene desde antes, pero está también lo del indigenismo, que es otro de los grandes temas de este Congreso del 2015, porque al fin y al cabo también ellos todavía, los que escriben sobre eso, no pretenden que sea un nuevo paradigma epistemológico, pero hay una concepción diferente al ver las cosas desde el punto de vista étnico, pero sobre todo el tema de la colonialidad del saber y la descolonización del saber, que es, digamos, uno de los énfasis que se ha puesto en este Congreso, y a eso es a lo que se refiere esa frase que has leído. De nuevo, la necesidad de un nuevo diálogo en América Latina, en la sociología latinoamericana. Ya para terminar, porque tenemos poco tiempo, una pregunta que se las haría a los dos. ¿Qué tanto los congresos de ALAS han contribuyen o pueden contribuir a forjar una sociología latinoamericana? ¿Sigue teniendo esta cuestión alguna relevancia? Yo creo que sí, la especificidad de nuestros problemas se caracterizaron mucho cada vez más, ¿no? Por lo tanto, seguir modelos europeos y norteamericanos nos desvían de los problemas efectivos, reales que tenemos, y también de la capacidad de tener una gestión sobre ellos. La verdad es que el periodo neoliberal tuvo un éxito grande, pero a través del terror. Para poder imponer los regímenes económicos neoliberales necesitaron de terror. Y así tenemos aquí una historia de terror terrible hasta por lo menos la década de 80, donde hay un cambio de orientación general, porque todos esos regímenes fueron muy directamente, más que apoyados, fueron establecidos incluso a partir de esquemas políticos y modelos de organización y acción política, etcétera, orientados muy directamente por el centro del sistema, particularmente Estados Unidos, y particularmente con un uso muy grande de su sistema de inteligencia, que tiene una capacidad de intervención muy fuerte en nuestros países, ¿no? En todas partes fue así. Ahorita estoy recordando un libro de una periodista chilena, Mónica González, que se llama La Conjura. Conjura que empieza desde antes en Chile, de los años 70, el Chile de la Unidad Popular, empieza desde antes de que asumiera la presidencia Salvador Allende, y que se inicia en el Pentágono, entre Kissinger y Nixon. El presidente Nixon y su secretario de Estado, ¿verdad? Desde allí se orquesta esa conjura que termina con el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Exacto, pero vea bien, nosotros fuimos derrotados, ¿verdad? Pero, por ejemplo,
En Asia, la derrota de Estados Unidos fue colosal, ¿no? 500,000 hombres para invadir Vietnam y tener que salir corriendo de Vietnam. Por suerte tenían Rambo que los salvó, porque después las varias películas de Rambo le mató todos los vietnamitas, etc. Y bueno, Estados Unidos salió ganando, pero en el cine, pero en la realidad sabemos que no es eso, es exactamente lo contrario. Salieron desesperados sin saber y tuvieron que aceptar las condiciones impuestas por los vietnamitas, ¿no? Y otras derrotas más, pero aquí en América Latina hubo sobre todo una gran derrota que se llama Cuba. Cuba aguantó, ¿no? Un proceso de intervención fuertísimo, un intento de invasión y intentos incluso de pasar a utilizar materiales, por ejemplo, para destruir gran parte del ganado de Cuba y gran parte de los medios de alimentación del pueblo cubano. Después una guerrilla que armaron después del fracaso de la invasión. Y ahí por todo tiempo y todos esos años impidiendo, ¿no?, que Cuba pudiera negociar, no solo con Estados Unidos, pero con países que tenían relación con Estados Unidos, a los cuales Estados Unidos estableció por ley, ¿no?, que no podían tener comercio con Cuba. Y este país sobrevivió. ¿No? Entonces, no fuimos totalmente derrotados, ¿no? Porque si no, estaríamos aquí sin decir, bueno, realmente ellos liquidan con nosotros y estamos liquidados. No, Cuba mostró que se puede resistir. El problema entonces está por nosotros saber qué hubo con nuestra izquierda que no tuvo condiciones de resistir, ¿no? ¿Cuáles fueron esos factores? Y después ver que hubo de parte, de cualquier forma, de parte del propio sistema, la idea de que no valía la pena continuar con esos regímenes porque incluso no tenían control de gran parte de los militares. Es una cuestión que desde el comienzo del final de 60 estaban muy preocupados con el caso de Perú y con el caso de Brasil. Entonces, hicieron toda una reagrupación y el periodo Carter abrió un periodo de recuperación digamos, de condiciones de gobiernos civiles en todas partes. Y, bueno, pero esos gobiernos civiles vinieron con movimientos de masa juntos, ¿no? Claro, la gente se aprovechó y avanzó, etc. Pero durante la década de 80 nosotros no conseguimos algunas constituyentes, conseguimos traer a la gente de vuelta, ¿no?, a través de estos procesos de posibilidad que se creó de que la gente pudiera volver por varios mecanismos, ¿no? Entonces, pero al final de la década de 80, cuando ya está más o menos consolidado eso, y hay entonces un esfuerzo muy grande por imponer, ¿no?, imponer la visión neoliberal, pero eso provoca una tensión muy grande y salimos en nuestros años ahora, de 2000 para acá, con grandes transformaciones en la región. Nosotros tenemos todo ese mundo nuevo que viene también del cambio de visión, del rol, porque no se puede hablar de democracia en una situación en que no se respete el derecho de las mujeres, ¿no?, y que pasen a ser realmente parte, 50% de la población, pues tiene que tener sus derechos por lo menos del 50%, ¿no? Y después el problema indígena también es otro, ¿no?, otro sector, porque hay países que son la mayoría incluso hoy. Y el problema se extiende también a los afrodescendentes también, que están, en el caso de Brasil, tienen mucho peso y también en todo el Caribe y otras partes. Eso todo es un nuevo movimiento social que viene junto con el proceso de democratización, ¿no?, y lleva a gobiernos con posición muy diferenciada de lo que fue el periodo anterior, ¿no? Y durante los años 2000 surgieron liderazgos nuevos, retomada de objetivos históricos anteriores, ¿no? Que estamos discutiendo ahora ¿Qué podemos pensar de todo eso? ¿Vamos a avanzar más? ¿Vamos a volver? ¿Vamos a traer una represión similar? Hasta ahora ellos están luchando por guerras económicas, guerras psicológicas, etc. Están utilizando eso mucho. Hay un manual para eso incluso del Instituto Albert Einstein, ¿no?,
que la CIA contrató. Entonces, ahí se puede ver cómo están utilizando este manual para lo que le llamamos soft, ¿no? No ir tanto por la fuerza, sino por control de opinión pública, por métodos de violencia más simbólica, etc. Bueno, ellos están trabajando en eso ahora, han tenido algunas victorias, ¿no? Y nosotros estamos frente a una necesidad de repensar todo eso y realmente... Pero yo repensaría eso dentro de los años 60. Yo creo que es otra etapa, en otro nivel, pero en el fondo es la misma lucha. Es nuestro pueblo que está luchando en contra de un dominio colosal que ahora está basado más fuertemente en el sector financiero, que está en crisis global también, hay que ver eso. En esa crisis nosotros ahora tenemos una capacidad de movilización mucho más alta, ¿no? A la presencia de China, por ejemplo, en la economía mundial, ya crea una situación absolutamente nueva. Nosotros no teníamos ninguna potencia económica de esta significación que pudiera resistir al dominio que Estados Unidos ejerció. Fue muy difícil. Ellos juntaron la trilateral, ¿no? Estados Unidos, Europa y Japón, ¿no? También. Pero ahora ya no tiene la misma posibilidad de control y reestructuración de su poder. Están trabajando en eso, no hay duda. Yo creo que tenemos que saber mucho, comprender exactamente lo que está pasando, ¿no? Pero tener ese marco fundamental, nosotros y ellos. Somos dos diferentes. Sí. A veces da la impresión en la lucha de los pueblos por asumir el control de su destino, cuando esas luchas son sofocadas, son derrotadas, que da la impresión de que es como una poda, porque surgen de distintas maneras tiempo después, ¿verdad? Tiempo después de la derrota de los regímenes populares o de los esfuerzos democratizadores en América del Sur en los años 60 y 70, resurgen en los 90 y en el presente siglo movimientos populares muy poderosos que auspician un proceso democrático y popular en toda América Latina, desde la Argentina, desde la Patagonia hasta el Río Bravo, porque es así, con las especificidades y diferencias. Ya para terminar, doctor Camacho. Bueno, hiciste una pregunta, pero quiero decir una cosita sobre el libro antes de responderte tu pregunta. El debate sobre la teoría de la dependencia es apenas la tercera parte del libro. Sí, es cierto. Tiene una segunda parte que son, porque aquel congreso, el de hace 40 años, se convocó para hacer un juicio a 25 años de sociología latinoamericana. No la historia ni la historiografía de la sociología, sino un balance. Y entonces las ponencias, en la segunda parte agrupé aquellas que tratan a América Latina como un todo. Y en la tercera parte, aquellas ponencias que se refieren a la evolución de esos 25 años de sociología en cada país. Entonces, es muy interesante y además yo en la presentación que hago a esta edición, digo, la titulo así, un libro útil y actual, a pesar de que fue escrito hace 40 años, porque aquellos fueron investigaciones críticas sobre el desarrollo de la sociología del año 59 al 74, que fue una época muy importante, que es cuando se pasa de lo que después se dio a llamar el ensayismo a una sociología supuestamente científica, ¿verdad? Sí. Que, bueno, uno la puede atacar ahora o la atacaba en aquella época, pero que significó un avance, ¿verdad? Porque ya era, digamos, introducir metodologías más rigurosas, que podría uno no estar de acuerdo con ellas, pero en el análisis sociológico. Entonces, a partir de ese tránsito del ensayismo a la llamada sociología científica hasta la sociología crítica de los años 70, ahí está el análisis de toda América Latina,
englobando a toda América Latina, segunda parte del libro, y de país por país, tercera parte del libro, con analistas de una calidad enorme que ya la tenían en aquel momento, que eran jóvenes y que después la fueron adquiriendo cada vez más conforme pasaban los años. Por ejemplo, el análisis sobre Argentina lo hace Francisco Delitzsch y Sergio Bagú. Es decir, que bueno, quienes conocen un poquito de la producción de ciencias sociales en Argentina saben la calidad de estas. El de Brasil lo hace Octavio Gianni, ¿verdad? Uno de los análisis latinoamericanos era de Rolando Franco, por ejemplo, y de Pablo González Casanova, etcétera. O sea, hay es una pléyade, digamos, de gente. Entonces, ahí se completa el libro. Pero la pregunta tuya era, ¿qué influencia tienen los congresos de ALAS? Yo digo que mucha, y lo dijo el rector de nuestra universidad, don Henning Jensen, en la inauguración. No solo porque ha sido capaz de potenciar el debate del momento. En aquel momento potenció el debate sobre la teoría de la dependencia. Ahora potencia el debate sobre los nuevos paradigmas, sino que además, como son congresos masivos, sobre todo después de cierta época, por ejemplo, el de Costa Rica es pequeñito porque vinieron solo 3.000, al de Brasil llegaron 5.000, pero ya 3.000 es masivo. ¿Y quiénes son los que vienen? Normalmente gente dedicada a la enseñanza superior, investigadores, profesores. Entonces, aquello que logran avanzar en su conocimiento, no solo de las teorías y aportes, sino de las personas, lo reproducen, puesto que si hay alguien que está en capacidad de reproducir el conocimiento y las actitudes, son precisamente los profesores. Entonces, eso, con otras palabras más bonitas, lo dijo el rector Henning Jensen en la inauguración, y sí, por eso me parece que ALAS ha valido la pena. Muchísimas gracias, Teotonio dos Santos, Daniel Camacho, colegas, por contribuir con la sociología latinoamericana, con el portal de la sociología latinoamericana, con sus reflexiones sobre los avatares y avances de la sociología latinoamericana en la contemporaneidad. Muchas gracias.